Mis queridos peregrinos, estamos aquí entrando a la hospedería del monasterio de Santa Catarina, un lugar increíblemente bello, maravilloso, sugestivo. Esta puerta es de uso exclusivo de los monjes. Los peregrinos entramos por otro lado, por el lado este, y aquí vamos a tener hoy nuestra catequesis sobre el Decálogo. Vamos a tratar de encuadrar ya los 10 mandamientos, el Decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso he querido traer hoy mi báculo, el clásico, el que nos ha acompañado en todas las peregrinaciones, y le voy a pedir a James que se acerque un momentito, porque aquí tenemos, fíjense, están esculpidos los mandamientos 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí siguen 6, 7, 8, 9 y 10. Este báculo que la providencia nos regaló al inicio de la primera peregrinación de el recorriendo Tierra Santa de la mano de la Virgen del Rosario, y nos ha acompañado en todas nuestras peregrinaciones, es providencialmente es el báculo de los mandamientos de la ley de Dios. Aquí están escritos, grabados en inglés, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Parece que el Señor que los hizo estaba pensando en nosotros, y ahora que estamos recorriendo la Tierra Santa de la mano de Moisés y que llegamos a este lugar increíblemente bello donde está el pozo de Moisés, donde Moisés encontró a las hijas de Jetro, su suegro, las defendió de los pastores, abrevó el rebaño, y de aquí luego lo invitaron a la casa de Jetro, y Jetro le dio a su hija Séfora, con la que se casó y tuvo 2 hijos, etcétera. Y aquí también se conmemora el momento de la zarza ardiente. Está aquí dentro una zarza por lo menos centenaria, si no milenaria, que nos recuerda la presencia de Moisés y su encuentro con Yahvé Dios, cuando le dice quítate las sandalias, y le revela su nombre y le da su vocación: ve y saca a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Qué lugar tan especial, qué lugar tan inspirador para todos nosotros. Y bueno, quiero mostrarles que también tengo aquí mis tablas de la ley. Ya las habíamos visto desde hace mucho tiempo, y es la tarea de nuestra peregrinación de la alianza y de la libertad. Que cada uno de ustedes se haga unas tablitas sencillas como estas y que vayan escribiendo. Ahora es el momento ya de empezar a escribir los mandamientos de la ley de Dios conforme los vayamos explicando, para que al final cada uno le ponga fecha y firma. Fecha y firma, mi alianza personal con Dios, mi respuesta a los mandamientos amorosísimos de Dios. No quiero explicar hoy el monasterio, porque mañana, si Dios quiere, vamos a entrar y lo vamos a explicar con más detalle, pero es uno de los poquísimos monasterios cristianos que nunca han tenido interrupción en su vida, y lo mandó construir Santa Elena en el año 342. 342, imagínense, lleva 1700 años en pie, ha sido agrandado, ha sido remodelado, ha sido cambiado, pero fundamentalmente su origen y su existencia ha sido ininterrumpida desde el año 342. El emperador Justiniano, ya encontrarán aquellos de ustedes que tengan buena memoria un paralelismo con la Basílica de la Natividad, construida por Santa Elena,
y agrandada por Justiniano en el año 521. El emperador Justiniano en el año 527 mandó construir dentro la iglesia, la Basílica de la Transfiguración. Qué hermoso poder venir a un lugar tan significativo, tan antiguo, tan hermoso y poder hablar aquí del Decálogo. Hoy vamos a hacer una breve reflexión bíblica sobre el Decálogo y luego nuestra catequesis con el catecismo en la mano sobre el significado y la importancia del Decálogo. Vamos a prepararnos y aquí tenemos esta bellísima e importantísima reflexión y catequesis, el Decálogo. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Mis queridos peregrinos, tenemos en la mano el capítulo 10 del Éxodo. Capítulo 10 del Éxodo. Como ven, ayer leímos el capítulo 24 muy brevemente, la ratificación de la alianza por Moisés con la sangre de los carneros. Y ahora damos un pequeño salto atrás y vamos al capítulo 20, que también es relativamente breve, pero muy sustancioso. Vamos a leerlo. Hacemos un breve comentario porque nuestra catequesis de hoy es precisamente entender lo que es el Decálogo con el catecismo de la Iglesia Católica en nuestras manos. Dice así el capítulo 20. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Recuerda el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día de sábado y lo hizo sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo se mantenía a distancia. Dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, que podremos entenderte, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Respondió Moisés al pueblo: No temáis, pues Dios ha venido para poneros a prueba.
para que su temor esté ante vuestros ojos y no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Rezamos esta palabra de Dios porque es la primera vez que aparece el decálogo, la revelación del decálogo a Moisés para nuestro bien, para nuestra salvación. Quiero hacer con ustedes algunas breves reflexiones y pasamos luego a las consideraciones del catecismo, que son preciosas. Quiero antes decirles una anécdota que me pasó, que me refirieron hace muchos años, cuando vivía yo en Italia. Había un entrenador de jovencitos de la escuela, y era un entrenador muy bueno, muy celoso de su deber, amaba a los muchachos, de verdad los quería, se preocupaba por ellos. Era un buen educador, no solamente entrenador deportivo, era un buen educador. Y un día se le ocurrió, mientras los niños estaban cambiando para ir a jugar, se le ocurrió hacer un concurso. Sacó un billete de liras, esas liras que no valían nada, pero de liras, y les dijo a los niños: les doy 10,000 liras al que me diga los 10 mandamientos. Empezaron los niños a hacer intentos fallidos y ninguno supo decir los 10 mandamientos. Entonces los retó de nuevo: a ver, únanse 2 o 3 y a ver si me dicen los 10 mandamientos, yo les doy 10,000 liras. Pues hicieron intentos los niños y ninguno de ellos fue capaz, ni juntos ni separados, de decirle los 10 mandamientos a este entrenador. Salieron a jugar y se fueron tranquilamente los niños. Él fue a encontrar a los padres de familia que estaban viendo el partido y les contó la anécdota. Les dijo: miren, hice esto y nadie se ganó las 10,000 liras, y se intentaron juntar y nadie supo decirme los 10 mandamientos, así es que me quedé con mis 10,000 liras. Y le dice uno de los papás, y le dice: ¿para qué les pide eso? ¿De qué sirven los 10 mandamientos? Me dijo este pobre hombre que él se quedó helado. ¿De qué sirven los 10 mandamientos? Se quedó helado. Si un papá tiene este concepto ignorante y superficial de los 10 mandamientos, y así se lo transmite a su hijo o a sus hijos, como decimos en México, estamos fritos. Qué ignorancia supina, qué superficialidad y qué falta de respeto a la palabra de Dios. Yo quisiera que hiciéramos un breve examen de conciencia. Me sé los 10 mandamientos, los recuerdo bien, los puedo decir rápido, ágilmente a quien me los pregunte en cualquier momento, o ya se me olvidaron. No les voy a dar 10,000 liras, pero hagámonos esta pregunta seria y sincera. Vamos a tratar de profundizar hoy un poco en estos 10 mandamientos. En primer lugar, la Sagrada Escritura que acabamos de leer. Dios empieza con una declaración muy importante. Yo soy el Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto. Es decir, Dios se presenta ante nosotros no solamente como un Dios poderoso que nos sacó, abrió el mar, nos dio el agua, nos dio el maná, nos da las codornices todos los días, el Dios poderoso, sino un Dios liberador. Y me parece importantísimo que no se nos pierda esto de vista, porque los mandamientos de Dios van a darnos cauces para completar y perfeccionar nosotros libre y deliberadamente la liberación que Él inició. Él la inició salvándonos, Él la inició rescatándonos, Él la inició dándonos a su Hijo. A nosotros la tarea
a través de la observancia de los mandamientos, de perfeccionar, de cumplir, de llevar a su máxima potencialidad toda esa liberación que Dios nos ofrece. Como hemos dicho ya reiteradamente, Dios nos quiere colaboradores de nuestra liberación, ejecutores de la liberación que Él nos regaló. Luego vienen los 10 mandamientos y vienen en una versión que a lo mejor a ustedes ya no les sonó tan fácil o tan familiar. Y les digo por qué. Existen 3 versiones de los 10 mandamientos. Una en el Éxodo, la acabamos de escuchar, otra en el Deuteronomio, con algunos pequeños cambios, y otra que probablemente es la más familiar para todos nosotros, que viene de San Agustín. San Agustín fue una de las inteligencias más brillantes de todos los tiempos. San Agustín, como pensador, como filósofo, como teólogo, escribió en unas alturas difíciles de alcanzar en todos los tiempos. No es ahora el momento de hablar mucho de este tema, pero San Agustín es de los que recogen toda la ciencia anterior a su tiempo, la procesan, la elaboran, la ordenan y la pasan al tiempo siguiente. Un gigante del pensamiento humano. San Agustín, conociendo perfectamente las Sagradas Escrituras, hace una elaboración simple, sintética y sobre todo pedagógica de los 10 mandamientos. Y esa es la versión que va a pasar luego a los catecismos a través del Concilio de Trento. Estamos dando saltos de 500 y 1000 años cada uno, pero así es como nos ha llegado ahora los 10 mandamientos. Moisés los recibe de Dios, los escribe primero, luego los recibe de Dios escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra y se conservan luego en el Arca de la Alianza, vamos a ver esto después, y así se pasan a través del pueblo de Israel y llegan hasta Jesús, que los va a perfeccionar todavía, les va a dar como una grande unidad en el mandamiento del amor y va a pedirnos nuevas exigencias cristianas, ya no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo, ley antigua, ley nueva, y luego a través de la catequesis de la Iglesia, especialmente de San Agustín, van a pasar y van a llegar hasta nosotros. Quiero decirles la simplicidad, que estas 10 frasecitas puedan regir la vida moral de millones y millones y millones de personas en todo el mundo, en todos los tiempos, en todas las culturas. Es una genialidad, permítanme la expresión, que solamente Dios pudo haber hecho. Expresar en 10 frases simplísimas los contenidos de toda la moral de todos los seres humanos. Bien, no voy a comentar más de la Sagrada Escritura, simplemente que el pueblo le tiene miedo a escuchar a Dios. Y entonces Moisés interviene y le dice al pueblo, no temáis a Dios. O mejor, temedlo como debéis temer a Dios, es decir, con un temor que no es miedo, es respeto. Toda esta teofanía que ocurre aquí en el monte Sinaí que estamos tocando tiene un sentido importante. Dios quiere que lo respetemos. Dios quiere que seamos conscientes de quién es Dios. No es un superhombre, es Dios. No es un superrey, es Dios. No es un superfaraón, es Dios, infinitamente trascendente a todas las categorías que tenemos los seres humanos. Y Dios quiere que lo amemos, Dios quiere que le obedezcamos, Dios quiere que lo respetemos, porque eso nos hace bien. Dios sabe de qué madera hizo al ser humano. Y sabe Dios que el ser humano está hecho a la medida de Él. Y que es en el respeto y en el amor de Él y en la obediencia de Él y de sus mandamientos que nosotros nos realizamos verdaderamente como seres humanos.
Cuando nosotros ignoramos esto, nos hacemos peores que todos los animales del mundo. Cuando nosotros ignoramos a Dios, perdemos la brújula, perdemos el camino y nos extraviamos. Por eso dice la plegaria eucarística número 4, compadecido del extravío de los hombres, compadecido del extravío de los hombres. Los hombres, por el pecado original, estábamos extraviados, estábamos perdidos, estábamos en tinieblas, y Él, en la revelación que nos da paulatinamente, en este caso a través de Moisés, se compadece de nosotros y por amor paterno, ya lo dijimos, nos enseña el camino recto, el camino de la salvación, el camino de nuestra verdadera realización humana. Dejamos aquí de momento nuestra reflexión bíblica. Yo les invito a hacer un gesto religioso, profundamente religioso, en su casa, en su altar, en su habitación, tomar este pasaje de la Biblia, capítulo 20 de la Biblia, y ponernos de rodillas o descalzarnos delante de este monumento de la revelación de Dios que rige toda la vida moral, todo el quehacer del ser humano. Todo el quehacer del ser humano. Es tan bello, es tan sencillo, y sobre todo, repasémoslo. Ojalá que en estos días de peregrinación le demos 4 vueltas a la memoria, como decía mi madre, grabar, así este gesto, grabar en la memoria, 1, 2, 3, 5, exigirme para tenerlos frescos y para poderlos seguir con toda libertad y con toda facilidad durante esta peregrinación y en el resto de nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice el catecismo, y estamos en el número 2052 y siguientes. 2052 y siguientes. Hace una introducción a los 10 mandamientos que es una belleza. Quiero decirles que a propósito estoy leyendo el Catecismo y la Sagrada Escritura para invitarles a ustedes, con mi pobre ejemplo, a hacerlo. Para invitarles a descubrir la belleza, la riqueza, la utilidad de lo que nos enseña la Iglesia y de lo que nos enseña la palabra de Dios. No crean que lo estoy leyendo solo por leerlo o por hacerlo más fácil o más simple para mí. Lo estoy haciendo deliberadamente para invitarles a tomar en su mano el catecismo, leerlo, leer la Sagrada Escritura, compararlos, enriquecerse con esta riqueza que Dios nuestro Señor nos ha regalado. Vamos a ver esta introducción que es bellísima. Número 2052. Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Estamos en el hecho del joven rico, un joven rico, bueno, observante de la ley, que se presenta a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Es una pregunta que en este momento de nuestra peregrinación nos debemos plantear todos. Estamos hablando de la vida eterna, de cómo llegar al cielo. Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno si bueno solamente es Dios? Es decir, refiérete a Dios, levanta bien la mirada al autor de todo esto. Luego Jesús le declara: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y cita a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor del prójimo, es decir, del mandamiento 4 al 10. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esta primera respuesta se añade una segunda: si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo.
luego ven y sígueme. Tenemos la ley, tenemos los consejos evangélicos amarrados uno y el otro con el mandamiento del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Cristo no ha venido a abolir los mandamientos, sino a cumplirlos, a perfeccionarlos. Qué importante es esto para que veamos la continuidad perfecta, la coherencia de los mandamientos de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento y de siempre, y los mandamientos como nos enseña la Iglesia. Jesús recogió los 10 mandamientos, pero manifestó la fuerza del Espíritu operante ya en su letra. Predicó la justicia que sobrepasa la de los escribas y fariseos, así como la de los paganos. Desarrolló todas las exigencias de los mandamientos. Habéis oído que se os dijo, yo en cambio os digo. En el Sermón de la Montaña, Jesús va a ir desarrollando, purificando, enriqueciendo el contenido de los 10 mandamientos con lo que Él le añade. Cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? O sea, recuérdense que se le hace un fariseo queriendo tentar a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento mayor de la ley? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Jesús ha sintetizado el mandamiento del amor a Dios y del mandamiento del amor a prójimo. Dice, toda la ley y los profetas, es decir, todo lo que estamos viendo y hablando del Éxodo, está encerrado y contenido y perfeccionado en el mandamiento del amor al prójimo y a Dios. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. Queridos hermanos, cuando yo aprendí los 10 mandamientos en una especie de cancioncita, ¿verdad? Los 10 mandamientos son: amarás a Dios sobre todas las cosas, no usarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre, a tu madre. Y al final decíamos, estos 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pues bien, no se resumen y se perfeccionan. Se declara la ley del amor como la ley de la perfecta observancia y la ley de toda la palabra de Dios. La palabra decálogo, ¿de dónde viene la palabra decálogo? Significa literalmente 10 palabras. Estas 10 palabras Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa. Aquí todo me parece mentira, casi sueño que estemos aquí en el monte Sinaí donde Dios reveló esto. Las escribió, dice la Escritura, con su dedo, a diferencia de los otros preceptos que escribió Moisés. Constituyen palabras de Dios en un sentido eminente. Las 10 palabras pronunciadas, escritas por Dios para todos los seres humanos. Son transmitidas en los libros del Éxodo y el Deuteronomio. Ya en el Antiguo Testamento los libros santos hablan de las 10 palabras, pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. Qué hermosa esta iniciativa de Dios, como decíamos hace unos días, iniciativa paterna, el amor de Dios Padre que quiere lo mejor de sus hijos. El decálogo se comprende ante todo cuando se lee en el contexto del Éxodo. Por eso estoy haciendo
queridos hermanos, este recorrido, no crean que estamos haciendo turismo. También estamos disfrutando mucho. Pero estamos haciendo un recorrido para que entendamos la cultura, la historia, la geografía, el ambiente, el cielo, las montañas, los recorridos que hizo el pueblo de Israel, las circunstancias sociopolíticas, culturales. En este contexto se entiende los mandamientos en toda su riqueza. El Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua alianza. El gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua alianza. Las 10 palabras, bien sean formuladas como preceptos negativos, prohibiciones, o bien como mandatos positivos, como honra a tu padre y a tu madre, indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. Esto es lo importante. No de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, es decir, del mal que de diversas maneras nos toca, nos acecha, nos tienta, nos molesta, nos condiciona. Esta fuerza liberadora del decálogo aparece, por ejemplo, en el mandamiento del descanso del sábado, destinado también a los extranjeros y a los esclavos. Era algo que a través del pueblo de Israel iluminaba y liberaba a los demás. Las 10 palabras resumen y proclaman la ley de Dios. Estas palabras dijo el Señor a toda vuestra asamblea en la montaña de en medio del fuego, la nube y la densa niebla, con voz potente, y nada más añadió. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó a mí, dice Moisés. Por eso estas 2 tablas son llamadas el testimonio, pues contienen las cláusulas de la alianza establecida entre Dios y su pueblo. Estas tablas del testimonio se debían depositar en el arca de la alianza. Fíjense qué conceptos tan bellísimos y tan ricos que espero que ya en estas alturas los entendamos bien. La alianza se recoge en el decálogo. El decálogo es el testimonio de la alianza, es el compromiso, es el pacto entre Dios y su pueblo y Dios. Y eso se recoge en el arca de la alianza, que era la presencia de Dios entre el pueblo. Luego lo vamos a ver, el tabernáculo y el arca de la alianza. Las 10 palabras son pronunciadas por Dios dentro de una teofanía. El Señor os habló cara a cara en la montaña en medio del fuego. Una teofanía, ya lo explicamos. Pertenecen a la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria. El don de los mandamientos es don de Dios y de su santa voluntad. Dando a conocer su voluntad, Dios se revela a su pueblo. Dios nuestro Señor está abriéndonos su intimidad cuando se revelan los 10 mandamientos para acercarnos a Él y Él a nosotros. El don de los mandamientos de la ley forma parte de la alianza sellada por Dios con los suyos. Según el libro del Éxodo, la revelación de las 10 palabras es concedida ante la proposición de la alianza y su ratificación, después que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo. El decálogo no es transmitido sino tras el recuerdo de la alianza. El Señor nuestro Dios estableció con nosotros una alianza en Horeb. Horeb o Sinaí es lo mismo. Los mandamientos reciben su plena significación en el interior de la alianza. Según la Escritura, el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza. La primera de las 10 palabras recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Es importante este primer mandamiento, cómo lo formula el Éxodo y el Deuteronomio. Como había habido en castigo del pecado, paso del paraíso de la libertad a la servidumbre de este mundo, por eso la primera frase del decálogo, primera palabra de los mandamientos de Dios, se refiere a la libertad.
Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Los mandamientos propiamente dichos vienen en segundo lugar. En primer lugar, yo soy tu Dios, yo te liberé, yo soy tu liberador, yo soy el que hago alianza contigo. Luego vienen los mandamientos, el qué hacer. Si tú eres mi liberador, ¿qué quieres que yo haga? Expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. La existencia moral, el hacer del ser humano es respuesta a la iniciativa amorosa de Dios. Es reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracias. Es cooperación con el designio que Dios se propone en la historia. Por eso decíamos ayer que es un culto espiritual. La obediencia a los 10 mandamientos es la máxima expresión de nuestro culto espiritual. No son rezos, sino vida, lo que Dios quiere. Y si la vivimos, también la rezamos. La alianza y el diálogo entre Dios y el hombre están también confirmados por el hecho de que todas las obligaciones se enuncian en primera persona. Yo soy el Señor, y están dirigidas a otro sujeto, tú. En todos los mandamientos de Dios hay un pronombre personal en singular que designa el destinatario. Y solo en la medida en que es un tú a tú, es decir, mi libertad, mi conciencia, mi responsabilidad personal, en esa medida podemos hablar de un nosotros, podemos hablar de un pueblo. El decálogo en la tradición de la Iglesia, como ya mencioné, ha sido fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús. La tradición de la Iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y una significación primordiales. Desde tiempos inmemoriales, ya San Agustín en el siglo V enseña esto y lo recoge él de tiempos anteriores. La Iglesia enseñó el decálogo y enseñó ese pasaje del Hijo Pródigo como centro, como clave del mensaje cristiano. San Agustín fue el que formuló los 10 mandamientos como los tenemos nosotros y la formulación y enumeración ha variado y varía entre las iglesias cristianas. Los ortodoxos y las iglesias de diversas denominaciones cristianas han variado un poco, pero la sustancia no cambia. Los 10 mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los 3 primeros se refieren más al amor de Dios y los otros 7 al amor del prójimo. El Concilio de Trento enseña que los 10 mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos. Tengo la gracia, estoy bautizado, con más razón tengo que observar los mandamientos. El decálogo forma un todo indisoluble. Fíjense qué interesante y qué importante es esto. El decálogo forma todo un conjunto indisoluble. Por eso, quien falta a uno de los mandamientos gravemente, rompe la alianza con Dios. Falta de algún modo a todos porque ofende a Dios. Es importantísima esta unidad de los 10 mandamientos porque no es un mandamiento mejor que el otro o diferente del otro, sino que es la unidad de mi alianza con Dios y de Dios conmigo. Es muy importante este concepto. Las 2 tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. Se rompe la vida de gracia, se rompe la alianza, aunque solo falte gravemente a uno de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios, nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre.
ponen de relieve los deberes esenciales y por tanto indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Cuando hablamos de las leyes, hablamos de que Dios imprimió toda la naturaleza y a cada ser en particular unas leyes, y esas leyes se expresan en el Decálogo. Podíamos haber llegado a ellas con mucha dificultad, pero Dios nos ayudó y nos dio un empujoncito, diríamos en México, nos sopló, dándonos el Decálogo para ayudarnos y para esclarecernos más la ley natural. Aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del Decálogo han sido revelados para alcanzar un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural. La humanidad pecadora necesitaba de esta revelación. Dios tuvo compasión del extravío de los hombres. Conocemos los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que nos es propuesta en la Iglesia y por la voz de la conciencia moral. Nosotros recibimos en la catequesis estos mandamientos. Quiero contarles otra anécdota, y esa ya me pasó a mí, creo que la he dicho alguna otra vez. En la primaria yo tenía el catecismo del Padre Astete y nos lo sabíamos de memoria. Eran tareas, aprenderse de memoria, y nos lo aprendimos de memoria. Yo me lo sabía hasta por número. Pregunta 74, y te la decía yo pregunta y respuesta. Cuando pasé a la secundaria, en el año 72, teníamos unos libros preciosos, se llamaba La Colección del Divino Sembrador, 3 libritos de catecismo para las clases de religión. Y cuando yo pasé a la secundaria los tiramos a la basura por orden de nuestros profesores y sacamos, en lugar de este catecismo, unas carteras de imágenes muy estúpidas, la verdad, ahora lo reconozco, de imágenes de todo tipo, de la naturaleza, gente, de todo tipo de imágenes, y con esas imágenes nos daban la clase de religión. Y la clase de religión consistía estúpidamente en decir, aquí está esta imagen, ¿tú qué piensas? Yo pienso no sé qué y no sé qué, qué maravilla. ¿Y tú qué piensas? Claro, todos pensábamos idioteces y juntos hacíamos así la clase de religión. Es una barbaridad. Y el resultado es que no tenemos ya nada en la cabeza. Sabemos cosas de deporte, de música, de cultura, de los telefonitos, de la computadora, sabemos cosas increíbles. De fe y de religión conocemos poco o nada. ¿Por qué? Porque eso se aprende y se enseña. Se enseña y se aprende. Si a mí no me enseñan los 10 mandamientos y me los explican, no me van a caer del cielo. Es importantísimo que tengamos este mínimo sentido del realismo educativo, pedagógico. Si los 10 mandamientos obligan, y obligan gravemente, todos los 10 mandamientos es materia de suyo grave, los 10 mandamientos, ya dijimos, ya explicamos que para que un pecado sea grave se requieren 3 cosas: materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Si obligan gravemente, los tenemos que conocer, y tenemos que conocer sus implicaciones, y tenemos que conocer la explicación de lo que eso significa. La obediencia a los mandamientos implica también la obligación cuya materia es en sí misma leve. Si hay materia leve de los mandamientos, obviamente no es lo mismo matar a una persona físicamente que matarla moralmente, que hacer una crítica, una pequeña crítica, ¿verdad? Tenemos que ser atentos y cuidadosos. Termino porque ya se nos está viniendo la noche, y con la noche se nos está viniendo el frío. Jesús, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, nos quiere dejar el grande mandamiento del amor. El grande mandamiento del amor. Y lo llama de diversas maneras.
Ya acabamos de recordar aquí que el amor reúne, perfecciona, armoniza los otros 10 mandamientos, como que los sintetiza, les da fuerza, les da vigor, los une, los armoniza. Pues bien, Jesús en el capítulo 15 de San Juan, durante la última cena, nos va a hablar del amor. Ahora sé que sois mis amigos, vosotros sois mis amigos, ya no sois siervos, sois mis amigos. Amaos unos a otros como yo os he amado. En esto reconocerán que sois mis amigos, en que os amáis unos a otros. Es el mandamiento del amor, el testamento de su amor. Justo antes, Jesús nos enseña la alegoría de la vid. Vosotros sois, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí lleva fruto lo poda para que dé más fruto, el que no da fruto lo corta y lo tiran para que se queme. Vosotros sois sarmientos, yo soy la vid, vosotros estáis, permaneced en mí, porque sin mí no podéis hacer nada. Queridos hermanos, cuando Dios nos da un precepto o unos preceptos tan claros, tan serios, tan decisivos para nuestra realización y para alcanzar el cielo, lo digo, lo repito y lo voy a repetir, no nos abandona nuestras propias fuerzas, nos da la gracia, nos da su amor, nos da su espíritu, nos da su evangelio, nos da su iglesia, nos da sus sacramentos. Sin mí no podéis hacer nada. Así como tenemos la obligación y la responsabilidad de cumplir los mandamientos, así Dios nuestro Señor se obligó a sí mismo haciendo una alianza con nosotros, y esa alianza la va a cumplir Dios antes que nosotros. Lo va a decir también el evangelista San Juan en una de sus cartas. Dios nos amó primero, Dios nos amó antes. El amor de Dios, su gracia, su providencia, nos antecede nuestros buenos y mejores deseos, los antecede. Y haciendo eso, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros nos salvamos. Somos buenos, vivimos una vida buena, vivimos una vida pacífica, vivimos, como nos enseñaba San Pablo hace un par de días, explicitando los mandamientos, una vida digna, sobria, alegre, en paz, y finalmente nos salvamos. Qué hermoso recordar aquí, y con esto termino, la primera pregunta del catecismo de la iglesia del Padre Astete que yo me aprendí. ¿Para qué creó Dios al ser humano? Dios creó al ser humano para amarle y servirle en esta vida y después gozar de él en la eternidad. Queridos hermanos, Dios que nos creó para esto, nos regala en los mandamientos una ayuda, un camino fácil, trazado, seguro, claro, nítido, que en los próximos días vamos a ir profundizando uno por uno los 10 mandamientos hasta que lleguemos al final de nuestro éxodo, de nuestro camino. Que Dios los bendiga. Mañana, si Dios quiere, nos veremos dentro ya del monasterio para visitarlo, conocerlo y seguir nuestro recorrido. Que Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Pídanle a Dios que nos mande un poquito de calorcito porque aquí hace mucho frío. Que Dios los bendiga. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Sé que a veces he perdido el rumbo, que el miedo se hace más profundo, 40 años sin llegar a algún lugar. Sé
que aunque yo me haya perdido, tú me vuelves a encontrar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.